Gloria al Señor, aleluya. Vamos a orar en este momento. Quiero que me acompañen en esta oración. Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te pedimos que nos permitas llegar a ser un pueblo grande, fuerte, abundante, próspero y santo. Permítenos que de tu mano este año vayamos a una estación de grandeza, de crecimiento y riquezas en el nombre de Jesús. Permítenos esperar milagros y no tragedias. Señor, aliméntanos, fortalécenos, vivifícanos y bendícenos por medio de tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora yo desato la bendición sacerdotal sobre ti, Iglesia Maranata Yarumal. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Y la iglesia del Señor dice amén, amén y amén. Aleluya. Muy buenas noches. Les doy a este mensaje de la serie El Jesús de Juan. Todos los sábados a partir de hace 8 días comenzamos esta serie que yo espero que edifique su vida y su conocimiento de Jesús. En esta noche vamos a predicar el mensaje ¿por qué Juan llamó a Jesús el Verbo? Ese va a ser el tema de esta noche. ¿Por qué Juan llamó a Jesús el Verbo? Después de considerar las razones de Juan para escribir su evangelio, pasemos hoy a considerar por qué Juan llamó a Jesús el Verbo y cómo esto tiene relación con nosotros. Esas son las 2 preguntas que voy a contestar esta noche. La primera, ¿por qué Juan llamó a Jesús el Verbo? La segunda, ¿cómo esto tiene relación con usted y conmigo? En las Escrituras, nuestro Señor Jesucristo es llamado por diferentes nombres, dependiendo de las cualidades particulares que el autor, ya sea de una epístola, ya sea de un libro, desea resaltar del Señor. Juan escribió su evangelio con el fin de presentar a nuestro Señor Jesucristo no desde el tiempo de su nacimiento en Belén de Judea, sino desde la eternidad, como el creador de todas las cosas. Eso lo vimos hace 8 días con las razones apologéticas. Juan quería que usted y yo creyéramos no solamente que Jesús era el Hijo de Dios, sino que Juan nos va a presentar 8 señales, 7 antes de su resurrección, la 8ª después de su resurrección, con un propósito: que usted y yo entendamos que nuestro Señor Jesucristo es Dios, el creador de todas las cosas. El apóstol Juan conocía el Antiguo Testamento porque él era judío. Él era un judío convertido, él era un cristiano judío. Y hay una gran se me va la palabra, discúlpeme. Hay una gran dependencia de Juan cuando escribe su evangelio. El estilo juanino es un estilo 100% judío. Juan no escribe como los occidentales pretenderíamos que escribiera. Juan escribe como un judío legítimo. Por eso coloqué aquí: el apóstol Juan conocía el Antiguo Testamento porque era judío, un judío convertido, un cristiano judío. Él escribió una porción del Nuevo Testamento como parte del cumplimiento del Antiguo. Él tuvo que haber leído muchas veces, probablemente en la versión Septuaginta, que es la traducción al griego del Antiguo Testamento hebreo, cómo Dios creó a través de las palabras de su boca. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1 versículo 3 nos dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En todo el Antiguo Testamento encontramos la expresión la palabra del Señor, hablando o usada para designar el mensaje de Jehová, lo que comúnmente encontramos en el Antiguo Testamento como palabra de Jehová, o vino palabra de Jehová al profeta tal, o vino palabra de Jehová a Moisés, o vino palabra de Jehová a los sacerdotes. Era la forma como se designaba el mensaje de Jehová. El nombre Jehová que se le da a nuestro Dios, que es traducido en algunas versiones como Señor, se refiere a Dios en 3 formas. Primero, como el Dios de la promesa. O sea que cuando la Biblia en el Antiguo Testamento dice palabra de Jehová, está hablando
del Dios de la promesa, primero. Segundo, se refiere el nombre de Jehová como el Dios de la futura revelación de la gracia. O sea que la palabra de Jehová es palabra de promesa, es palabra de gracia. Pero tercero, es palabra de pacto. Recuerde que Dios le dijo a Moisés y a Aarón que en ese nombre Jehová, él no se había dado a conocer ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob. Ellos lo conocieron como Dios omnipotente, pero en mi nombre Jehová, esto está en Éxodo capítulo 6, no me di a conocer a ellos. ¿Por qué? Porque Dios se reveló al pueblo de Israel, 1, como el Dios de la promesa, 2, como el Dios del pacto, y 3, como el Dios de la futura revelación de la gracia que salvaría al hombre. El Antiguo Testamento estaba adelantándose hacia el cumplimiento de esta promesa en la persona del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que la palabra Mesías significa ungido, aquel que ha sido designado por Dios para traer salvación. Es sin duda muy importante que en el Antiguo Testamento se encuentra casi siempre la palabra del Señor o la palabra de Jehová y no la palabra de Dios como la encontramos comúnmente en el Nuevo Testamento. Si usted lee el Antiguo Testamento, se va a encontrar con la palabra de Jehová, con el Dios de la futura gracia, con el Dios del pacto, con el Dios de la promesa. Pero en el Nuevo Testamento nos encontramos ya no con la palabra de Jehová, sino con la palabra de Dios. Lo común en el Antiguo Testamento, la palabra de Jehová. Lo común en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios. Ahora surge una pregunta en esta explicación. ¿Por qué entonces es que en el Antiguo Testamento la expresión la palabra del Señor o la palabra de Jehová se usa más comúnmente, mientras que en el Nuevo Testamento encontramos la palabra de Dios más frecuentemente? Aquí está la explicación. Se debe a que en el Antiguo Testamento o el Antiguo Testamento contenía una palabra de promesa. Diga conmigo, diga, en el Antiguo Testamento la palabra era de promesa, mientras que en el Nuevo Testamento contiene una palabra de cumplimiento. Ojo con esto. El Antiguo Testamento contiene la palabra de promesa, pero el Nuevo Testamento contiene palabra de cumplimiento. Es una palabra de gracia manifiesta, es un mensaje de salvación. Siempre que la expresión palabra de Dios es utilizada en el Nuevo Testamento, es usada principalmente para enfatizar el evangelio, que son las buenas nuevas de la salvación en Jesucristo. En otras palabras, se refiere al Señor Jesús como la realización de la promesa de Jehová. Jesucristo, nuestro Señor, es la palabra de Dios, es la palabra de cumplimiento. En el Antiguo Testamento era la palabra de promesa, pero en el Nuevo Testamento es la palabra del cumplimiento. Es por medio de él que nuestro Dios Jehová nos ha hablado más claramente. En el Antiguo Testamento nuestro Señor Jesucristo se encuentra oculto en la profecía. ¡Wow! ¡Aleluya! En el Antiguo Testamento Jesús sí está, pero está oculto en la profecía. Está oculto en la palabra de la promesa. Está oculto como una semilla que se va a manifestar. Pero en el Nuevo Testamento, como es el cumplimiento, está revelado y manifestado por medio de la gracia. El apóstol Pedro nos enseña lo siguiente al respecto. Vamos a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Note que la gracia encontraba oculta en la profecía de aquellos profetas del Antiguo Testamento. Y dice: ellos inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¡Wow! ¿Vio? En el Antiguo Testamento, palabra de promesa. Y ellos tenían el Espíritu de Cristo, y ese Espíritu de Cristo los llevaba a investigar, los llevaba a indagar cuál era el tiempo de la manifestación de todas esas profecías. Y dice el apóstol Pedro: el cual, ese Espíritu de Cristo, anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos profetas se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio. Palabra de promesa de los profetas, palabra de cumplimiento de los apóstoles. ¿Por qué usted cree que en Efesios capítulo 2 el apóstol Pablo dice que todo el edificio de la iglesia está
puesto sobre la base de Jesús, y el fundamento es los profetas y los apóstoles. Los profetas proclamaron a un Jesús de promesa. Los apóstoles han proclamado un Jesús de cumplimiento. Aleluya, gloria a Dios. Por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. En el Nuevo Testamento lo encontramos claramente revelado como el Mesías, como el Hijo de Dios, aquel de la misma naturaleza del Padre. Jesucristo en el Nuevo Testamento es el exégeta, el revelador, aquel que da a conocer a Dios, quien nos revela al Padre. Así que, míreme, voy a mi primer punto en esta noche. ¿Por qué en el Antiguo Testamento? ¿Por qué Juan llamó a Jesús el Verbo? Porque en el Antiguo Testamento era promesa, pero en el Nuevo Testamento es cumplimiento. Así que, en primer lugar, escuche, Juan llama a nuestro Señor Jesucristo Verbo, porque es Él quien cumple todas las promesas del Padre Celestial. Diga conmigo, diga, Jesús es el cumplimiento. Por eso usted no necesita a nada ni a nadie más que a Jesús. Y como lo coloqué en mi página de Facebook en esta semana, Jesús es lo más grande que había de venir. Todo está relacionado con Jesús. Número 1, Jesús es la causa y es el agente de lo creado. Número 2, Jesús es la causa y es el agente del plan de redención y salvación. Y número 3, Jesús es la causa y es el agente de la eternidad. Aleluya, gloria a Dios. El que tiene al Hijo tiene al Padre. El que tiene al Hijo tiene al Espíritu. El que tiene al Hijo lo posee todo. El apóstol Pablo nos dice al respecto en 2 Corintios 1:20: porque todas las promesas son en Él, en nuestro Señor Jesucristo, sí, aleluya. Y en Él, en nuestro Señor Jesucristo, amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. ¿Sabe cómo encierra Juan en su primera epístola este primer punto? Dice: el que tiene al Hijo, tiene la vida, no tiene religión. El que tiene al Hijo tiene una vida abundante. El que tiene al Hijo tiene el poder del Espíritu Santo. El que tiene al Hijo tiene la promesa y el cumplimiento de Dios. Usted puede estar completa y absolutamente segura que si Jesús está en su corazón, Dios Padre y Dios Espíritu Santo están trabajando para cumplir su propósito en usted. Gloria al Señor. Juan dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hay gente que tienen profecía pero no tienen al Hijo. Hay gente que tienen sueños pero no tienen al Hijo. ¿Quiere que le diga que tienen? No tienen nada. El que tiene al Hijo de Dios está ganado, pero el que no tiene al Hijo de Dios está perdido. Jesús nos asegura con su presencia en nuestra vida, con el sello del Espíritu Santo en nosotros, que somos más que vencedores en Él. Y yo quiero que usted en este primer punto, si está sentado, póngase de pie, levante las manos al Señor y dele gracias a Dios por su Hijo. Porque si usted tiene al Hijo, usted tiene la vida. Y si usted tiene la vida, no hay diablo, no hay brujo, no hay hechicero, no hay envidia, no hay absolutamente nada en esta tierra ni en este mundo que se pueda oponer a usted. En Cristo usted es más que vencedor. Él es el cumplimiento de la promesa. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento, el término logos, que es verbo, se convierte en un término técnico que, cuando se utiliza en su sentido absoluto, quiere decir la segunda persona del Dios Trino, el Hijo eterno del Padre. En los únicos lugares en donde ocurre con este significado personal absoluto son Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 14. Y los vamos a leer. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Verso 14: y ese Verbo que existía en el principio, ese Verbo que estaba con Dios, ese Verbo que era Dios, se hizo carne. Aleluya. Se hizo carne, aleluya. Se hizo carne. La promesa se cumplió. La promesa se materializó. Lo que era imposible para los hombres se hizo posible por Dios.
el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sabe quiénes podemos proclamar que algo grande viene de parte de Dios para nosotros? Aquellos que tenemos el Hijo. Y le voy a decir que lo grande y lo nuevo de Dios para usted: Dios volverá a salvar, Dios volverá a sanar, Dios volverá a liberar y Dios volverá a prosperar. ¿Y sabe por qué uso el término volverá? Porque en Isaías capítulo 43, en los versículos 18 y 19, Dios dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni las traigáis a memoria, porque aquí yo hago una cosa nueva, pronto saldrá a luz. Otra vez, Dios sigue salvando, pero cuando Él vuelve y salva, Él dice: es nuevo. Viene lo nuevo de Dios para esta tierra, una renovación para su iglesia. Hey, Dios está haciendo un trabajo interno poderoso en tu vida. Aunque tú no lo percibas, Él lo está haciendo. Aleluya. Si tú estás conectado a esta transmisión, ya sea en vivo o en diferido, si tú estás escuchando esta palabra, tú tienes que saber que Jesús en tu vida es un sello de renovación continua de parte del cielo para ti. Aleluya. Dios está de parte tuya, porque tú posees a su Hijo. Tú eres la casa de su Hijo. Tú eres el templo de su Espíritu. Por tanto, Dios está comprometido con su Hijo a cumplir su propósito, su promesa en tu vida. Aleluya. ¿Cuántos pueden darle gracias al Señor por eso? ¿Cuántos pueden alabar su nombre en esta noche y decirle: Señor, te amo? Yo tengo al Hijo, tengo la vida. Yo tengo al Hijo, la promesa se va a cumplir en mí. Yo tengo al Hijo, el propósito de Jehová se cumplirá en mí. ¿Usted por qué cree que el apóstol Pablo le escribe a los filipenses y le dice: estando persuadido de esto? La palabra persuadido que Pablo usó es convencido. Estando convencido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra. Una sola pregunta: ¿cómo Dios comienza en una vida la buena obra de la salvación? ¿Sabe cómo? Colocando a su Hijo en ti. ¿Sabe qué dijo Jesús en Juan capítulo 6? Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Aleluya. ¿Sabe por qué usted es cristiano? Porque el Padre te eligió para que estuvieras en su Hijo, y eligió a su Hijo para que estuviera en ti. Nuestro Señor Jesucristo entonces es concebido por Juan como el Verbo de Dios por excelencia. Nuestro Señor es la última palabra de Dios al hombre, y no meramente otra palabra en el mismo plano que todas las palabras habladas antes. En el monte de la transfiguración, la voz del Padre se dejó oír con estas palabras. Dice Mateo 17:5: mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. Delante de Moisés, que es la ley, delante de los profetas, que era Elías, el Padre presenta a su Hijo como la palabra de Dios por excelencia. Y aquí voy a hacer una claridad. Cuando Dios dijo delante de Moisés, que es la ley, y delante de Elías, que eran los profetas, oigan a mi Hijo, no está dando por descartado ni a la ley ni a los profetas, como algunas personas un poco indoctas lo han dicho. No, Jesús no vino para abrogar la ley, Jesús vino para cumplirla y para enseñarnos el verdadero significado de la ley. Jesús no vino para colocar a un lado a los profetas, no, Jesús vino como el cumplimiento de la profecía. Aleluya. Cuando Dios dice en el monte, delante de Moisés, que es la ley, y delante de los profetas, que es Elías, oigan a mi Hijo, le está diciendo: él es la piedra angular de la ley y los profetas. Usted quiere algo completo, tenga a Jesús. Usted quiere estar incompleto, rechace a Jesús. Jesús es el supremo y es el sello de la revelación de Dios al hombre. No puede haber ningún otro. Nuestro Señor Jesucristo es la palabra final, y con autoridad que Dios ha hablado, hablará jamás a todo hombre. Repito esa frase que acabo de leer: Él es el supremo y el sello de la revelación de Dios al hombre. No puede haber ningún otro. Nuestro Señor Jesucristo es la palabra final y con autoridad que Dios Padre haya hablado o hablará jamás al hombre.
Él es el verbo, la palabra de salvación, la palabra del evangelio eterno. El apóstol Pedro lo expresó así: y en ningún otro hay salvación. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, y en ningún otro hay salvación. ¿Qué hay en Jesús? En Jesús no hay religión. ¿Qué hay en Jesús? En Jesús no hay legalismo. ¿Qué hay en Jesús? En Jesús está la salvación. ¿Sabe? Comúnmente a nosotros los cristianos nos dice seguidores de la doctrina de Cristo, pero yo no soy un seguidor de la doctrina de Cristo. No, no. Yo soy alguien que Cristo rescató de sus pecados. ¿Sabe que vino Jesús? A rescatarnos a usted y a mí de nuestros pecados. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted y yo estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Nosotros no somos seguidores de una doctrina. Nosotros hemos sido rescatados por el Hijo de Dios. Así que si el Hijo, dijo Jesús, os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso Pedro le dijo al Sanedrín: en ningún otro hay salvación. Ustedes, los del Sanedrín, que lo crucificaron hace 50 días atrás, ustedes solo representan una religión seca, muerta y marchita. Pero nosotros, que hemos sido rescatados por Él, representamos la verdadera simiente. ¿Por qué? Porque representamos su obra de salvación. Y en ningún otro hay salvación. Maranata Yarumal. Y todo hermano y hermana que va a ver esta predicación, escúcheme lo que le voy a decir. Cristo es el sello del cumplimiento de la promesa de Dios a tu vida. ¿Por qué cree que el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 8? Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también juntamente con Él todas las demás cosas? Tú ya eres rico, aleluya. Tú ya eres rico. Tú ya eres próspero, aleluya. ¿Por qué? Porque tienes al Hijo. Porque tienes al Hijo. La simiente de Dios está en ti. Tienes que entenderlo. Por eso en esta noche yo tengo un llamado a toda la iglesia que pastoreo por su gracia. Iglesia Maranata Yarumal, jamás le dé la espalda a tu enemigo. Colócate en una posición de fe. No renuncies a tu fe. No renuncies a tu confianza en el Señor Jesucristo, porque en Él está tu salvación. Salvación implica justificación. Salvación implica santificación. Salvación implica sanidad. Salvación implica libertad. Salvación implica provisión, aleluya. Gloria a Dios. Deja de esconderte de la situación. Enfréntala con tu Señor Jesucristo. ¿No dijo Pablo en Efesios capítulo 6? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Quién te dijo a ti que tienes que tener temor? Tú no tienes que tenerle temor a ningún coronavirus. Tú no tienes que tener temor a ninguna pandemia, ni a ninguna cuarentena. Tú tienes que estar seguro. ¿Por qué? Porque tienes al Hijo. Y si tienes al Hijo, tienes la vida. Y en ningún otro hay salvación, dijo Pedro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mis amados, en Cristo estamos completos. Y va a mi segundo punto. Así que en segundo lugar, nuestro Señor Jesucristo es llamado por Juan Verbo como la palabra final y absoluta de Dios al hombre. ¡Oh! ¡Aleluya! Gloria a Dios. Diga conmigo, diga: Él es la palabra final. Él es la palabra final. Saber esto fue lo que llevó al apóstol Pablo a decir en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 8 al 10: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica un diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Sabe por qué dijo eso Pablo? Por el Espíritu Santo. Porque Cristo es el evangelio. Y vuelvo y lo repito: no hay nada en este mundo para el hombre más grande de parte de Dios que el Señor Jesucristo. Si estás en Cristo, tienes la vida. Si estás en Cristo, tienes la vida. Si estás en Cristo, eres más que vencedor. Mírame, escúchame. Si estás en Cristo, Dios cumplirá su propósito en ti. Si estás en Cristo, dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Si estás en Cristo, no hay diablo que te pueda vencer. No hay circunstancia que se te pueda oponer. Por un momento, Satanás, por un momento, por un instante, la circunstancia aparentemente te vencerá.
Pero tú te darás cuenta que si tú permaneces aferrado al Señor Jesucristo, Él se encargará de derrotar a tus enemigos. Como dice el Antiguo Testamento: levántese Jehová y sean derrotados, sean deshechos sus enemigos. Aleluya. Nosotros estamos en Cristo, nosotros estamos en el victorioso, nosotros somos la verdadera linaje de Dios. Oh, aleluya. Pues busco ahora, dijo Pablo, el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y voy a ser contundente en lo que voy a decir. No le crea a ningún apóstol, ni a ningún profeta, ni a ningún evangelista, ni a ningún pastor, ni a ningún maestro. No le crea a ningún sacerdote, ni a ninguna persona que le diga a usted que aparte de Cristo usted necesita algo para ser salvo. Cristo es suficiente para salvarte. Si tú estás en Cristo, Cristo es suficiente para salvarte. Su sangre es suficientemente poderosa, santa y limpia para limpiar tu conciencia de obras muertas. Cristo es suficiente para pagar tus deudas delante del Padre. ¿Sabe por qué yo vivo tan feliz en esta tierra? Porque yo tengo a Cristo. Aleluya. Hay muchas cosas que yo no tengo, es verdad, pero quiere que le diga una cosa: yo tengo lo principal, tengo al Señor. Míreme, estar en Cristo produce una paz tan grande que si esta noche a mí llegaran a pedirme mi alma y me voy de este mundo, no me voy para el Hades, me voy para el cielo. No me muero en condenación, estoy salvo, aleluya. El apóstol Juan también escogió este término para expresar la idea de la eternidad de nuestro Señor Jesucristo como el creador y no la criatura. ¿Sabe por qué Juan nos lleva a la eternidad? Porque nos quiere mostrar un aspecto fundamental de Jesús. Jesús no es una criatura, Jesús no es un ángel, como dicen los testigos de Jehová, que Jesús es el arcángel Miguel. Qué estupidez, con todo respeto lo digo. Jesús no es una criatura, Jesús es más que un hombre, Jesús es Dios todopoderoso. El apóstol Juan escogió este término para expresar la idea de la eternidad, de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo como creador y no criatura. ¿Por qué? Porque quiere decirnos que nuestro Señor existió antes del comienzo del mundo. Y eso lo vamos a ver a profundidad en los próximos mensajes. El creador existía antes que la criatura. Y la primera cosa que se le ocurre como hombre lógicamente pensante es que este creador tiene que poseer inteligencia, tiene que tener una mente. ¿Cómo podía expresar Juan esta idea? De que el creador es preexistente, de que el creador es antes de la criatura. ¿En dónde podía encontrar una palabra adecuada? Pudo encontrarla solo en las palabras griegas hologos, el verbo, que no pueden ser traducidas suficientemente en ningún otro idioma. Logos tiene dos significados principales. El primero significa habla, es decir, eso que es pronunciado por la boca. Es la forma de comunicación entre dos personas. Una vez un incrédulo le preguntó a un predicador por qué Juan denominaba a nuestro Señor Jesucristo el Verbo. Le parecía una apelación extraña para él. El predicador le respondió: me parece que así como nuestras palabras son el medio que nos permite comunicarnos con otros, Juan utilizó esta expresión para mostrarnos que nuestro Señor Jesucristo es el único medio que Dios ha escogido para comunicarse con el hombre. Si tú rechazas a Jesús, Dios no tiene nada que decirte a ti. Y soy claro en esto: el que rechace a Jesús y anteponga a María, el que rechace a Jesús y anteponga a cualquier santo, el que rechace a Jesús, anteponga al pastor, anteponga al profeta, anteponga al apóstol, está rechazando a Dios y Dios no tiene nada que decirle a usted. Los pastores somos colaboradores de Dios, no somos el centro de la iglesia. El centro y el fundamento de la vida de los creyentes ya fue colocado, se llama nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestro Señor Jesucristo es el habla de Dios o su discurso para el hombre. Dios quería comunicarse con nosotros y buscó muchos medios, y ahora se lo va a leer en Hebreos. Pero ¿sabe cuál fue el medio por excelencia que encontró? Su propio Hijo. Su propio Hijo es el discurso
de Dios perfecto para nosotros. En el Antiguo Testamento nos lo dio escondido en la profecía, en la promesa. En el Nuevo Testamento nos lo revela claramente en el cumplimiento de la promesa. Nuestro Señor Jesucristo es el habla o discurso de Dios para el hombre. Fue Jesús en Apocalipsis 22:13 quien proclamó: soy el alfa y la omega. ¡Wow! ¡Aleluya! Soy el alfa y la omega, siendo alfa la primera letra del alfabeto griego y omega la última. En otras palabras, ¿sabe qué dijo Jesús? Yo soy Génesis y Apocalipsis. ¡Wow! Y todo lo que está en la mitad de esos dos. ¿Sabe qué dijo Jesús? Yo soy la Biblia. My God, la Biblia es Jesús hecho letra. Jesús es la Biblia hecho carne. Aleluya. Por eso el que está en Cristo está completo. Y así llegamos a mi tercer punto. En tercer lugar, Juan lo llama el verbo, porque Jesús es el habla de Dios para la humanidad. Es su discurso. El que rechaza a Jesús ya no tiene Dios nada que decirle. Nuestro Señor Jesucristo es la forma por excelencia de Dios comunicarse con nosotros. Rechazar a Jesús es decirle al Padre: no te quiero oír. El autor de Hebreos lo expresó así. Hebreos capítulo 1 del 1 al 4 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Noten una cosa: como en el Antiguo Testamento Jesús estaba escondido en la promesa, en la profecía, dice que en otro tiempo, hablando del Antiguo Testamento, Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Míreme, déjeme darle 4 formas en las cuales Dios habló por medio de Jesús, escondido en los tipos y antitipos del Antiguo Testamento. Número 1, el sacrificio. ¿Por qué Dios instauró los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento? ¿Qué tipificaban esos sacrificios? A Jesús. Número 2, en la historia del pedido de Abraham de Isaac. ¿Quién representa a Isaac subiendo al monte Moria con la leña al hombro? ¿No representa a nuestro Señor Jesucristo 4000 años después o 2000 años después subiendo al monte de la calavera con la cruz? Ay, aleluya. Número 3, otro tipo, José, que es vendido por sus propios hermanos. ¿Quiénes fueron los que vendieron a nuestro Señor? No fue Judas, encabezado por los líderes religiosos, se lo vendieron a los romanos. ¿Vio que Jesús estaba escondido en la profecía y en los tipos del Antiguo Testamento? Aleluya. Y número 4, la profecía del siervo sufriente de Jehová, en Isaías capítulo 53. ¿Está o no está Jesús en toda la Biblia? En el Antiguo Testamento escondido en los tipos y en los profetas. En el Nuevo Testamento manifestado plenamente en los apóstoles. Por eso es que dice el autor de Hebreos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días ya nos ha hablado por el Hijo. El Hijo es la palabra clara de Dios a nosotros, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Mire quién es Jesús. Van a decir ustedes a mí que necesitan algo más que Jesús. Mire quién es Jesús. Mire los pergaminos que el Espíritu Santo nos dice de Jesús. 1, ¿quién es Jesús? El heredero de todo. 2, la razón por la cual Dios creó el universo. 3, el resplandor de su gloria. 4, la imagen misma de su sustancia. 5, Él es el quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. 6, el que efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. 7, el que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. 8, el que fue hecho tanto superior a los ángeles por cuanto heredó más excelente nombre que en ellos. ¿Quién compite con eso? Dígame, ¿qué profeta compite con esto? Dígame, ¿qué pastor compite con esto? Cristo es la palabra final. Cristo es la palabra absoluta. El que está en Cristo tiene la vida. Lo seguiré diciendo durante toda la predicación y durante toda mi vida que yo ministre en la tierra. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene nada, aunque cacaraqueen y profeticen y sueñen. Una pregunta pertinente: ¿para qué queremos ángeles, sueños o visiones o cosas raras cuando ya Dios nos ha hablado claramente por su Hijo? ¿Quiere escuchar a Jesús? Va, escucha a Jesús. Juan 12, 49 al 50. Escucha a Jesús: porque yo no he hablado por mi propia cuenta.
Porque yo no he hablado, dice Jesús, por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Oír a Jesús es oír al Padre. Ver a Jesús es ver al Padre. En Juan 14, versículo del 8 al 11, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y sabe qué le respondió Jesús? Tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed por las mismas obras. ¿Significa esto, Pastor Gabriel, entonces que usted no cree en los sueños, en las visiones y en las manifestaciones angélicas? No, yo creo en soñar cuando el sueño es de parte de Dios. Yo creo en visualizar cuando la visión es de parte de Dios. Y yo creo en las manifestaciones angelicales, y tengo hermanos en el ministerio, pastores serios, que me han expresado sus visiones angelicales, y yo les creo. ¿Saben lo que yo no creo? En que ningún sueño, ninguna visión y ningún ángel es más importante que el Señor Jesucristo. En eso no creo. Aleluya. Yo no voy a seguir un ángel, yo no voy a seguir una visión, y yo no voy a seguir un sueño que contradiga lo que Jesús enseñó. Usted sabe cómo nació el mormonismo: por la supuesta aparición del ángel Moroni a José Smith. ¿Oyó? Usted sabe cómo nació los adventistas del séptimo día: por las supuestas manifestaciones angelicales a la fundadora de ese movimiento. No, Jesús es el centro. Jesús es el centro. Ahora lo cantamos en la adoración. El centro de todo es Jesús. Aleluya. Cabrama Shiaba. Jesús es el centro. Hey, mírame. Jesús es tu norte. Jesús es tu sur. Jesús es tu oriente, tu occidente. Jesús, mil veces Jesús. Y no soy Jesús solo, soy trinitario. Creo en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el Padre y el Espíritu nos llevan siempre a Jesús. Se debe diferenciar aquí, ahora, para ir culminando ya. Se debe diferenciar aquí entre esta palabra logos de otra palabra griega que es lalia, que también significa hablar. Lalia es la simple articulación de las palabras sin referencia necesaria a lo que está detrás de ellas o a su contenido. En otras palabras, lalia es hablar por hablar. Eso que es hablado pronunciado por un lorito o un animal es lalia, pero eso que es hablado por un hombre pensante o inteligente es logos. Y estoy acercándome a mi cuarto punto. En otras palabras, logos es el pensamiento interno, así como la expresión externa de ese pensamiento. ¿Sabe una sola cosa? Cuando Juan dice que Jesús es el logos de Dios, está diciendo que Él es la sabiduría de Dios. Jesús es el cumplimiento de las promesas. Jesús es aleluya. Se me va el segundo punto. Déjame, yo reviso mis notas aquí. Jesús es la palabra final y absoluta de Dios al hombre. Tercero, Jesús es el discurso de Dios para la humanidad. Y por último, Jesús es la sabiduría de Dios para el hombre. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El logos es el pensamiento interno, así como la expresión externa de ese pensamiento. El logos, como habla, tiene que tener necesariamente pensamiento o inteligencia como prerequisito. Un animal pronuncia sonidos, un hombre se expresa a sí mismo. De una cosa estamos seguros: el apóstol Juan estaba tratando de llevar la idea de que no solo Jesucristo era el habla de Dios, sino también que en esa habla había razón e inteligencia. Después de todo, el pensamiento y el habla son uno. Cristo es el pensamiento del Padre
Cristo es la expresión hablada de ese pensamiento. Cristo es la sabiduría del Padre. Cristo es la manifestación de esa sabiduría cuando el Padre habló. Por eso en Proverbios capítulo 8, cuando la sabiduría dice que ella estaba con Dios y ella creó el mundo y el universo con Dios, es Jesús. Jesús escondido en Proverbios. Aleluya. El pensamiento es un habla interna. El habla es un pensamiento audible. El pensamiento y el habla, el espíritu y el habla están necesariamente asociados en la palabra logos, que es utilizada por Juan. Por eso fue que Pablo dijo en Colosenses que en Jesús habita toda la plenitud de la deidad. Así que en cuarto lugar, y con este voy cerrando, Juan llama a nuestro Señor Jesucristo el Verbo para identificarlo con la sabiduría de Dios. Ese es el cuarto y último punto. Juan llama a nuestro Señor Jesucristo el Verbo para identificarlo con la sabiduría de Dios. Conclusión del mensaje. Llegamos a un punto muy importante en este mensaje. Al principio te dije, voy a responder dos preguntas. Primera pregunta, ¿por qué Juan llama a Jesús el Verbo? Y la segunda pregunta, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Aquí está la aplicación de este mensaje. Llegamos a un punto muy importante en este mensaje. Juan llamó a nuestro Señor Jesucristo Hologos, el Verbo. ¿Por qué? En primer lugar, Él es el cumplimiento de las promesas de Dios para nosotros. Y esto es lo que eso se relaciona contigo. Así que si tienes a Jesús, con toda seguridad, Jehová Dios cumplirá su propósito y sus promesas en ti. No te prepares para tragedias, prepárate para milagros. Porque si tú tienes a Cristo, Dios cumplirá su propósito y sus promesas en tu vida. Aleluya, santo. Por eso fue que David dijo: tú has cambiado mi lamento en baile. Los creyentes en Jesucristo somos los únicos que en medio de cualquier situación podemos danzar, podemos alabar, podemos exaltar, porque tenemos al Hijo, tenemos la vida. Número 2, nuestro Señor Jesucristo es llamado por Juan el Verbo, porque es la palabra final y absoluta de Dios para nosotros. Así que aquí está la asociación conmigo. Si tienes a Jesús, estás completo en Él. Pastor, usted tiene que guardar los mandamientos ceremoniales de los judíos. Váyase con ese cuento a misa. Yo no tengo que guardar nada en ninguna ley judío. No tengo que colocarme ningún kippah aquí en la cabeza. Yo no necesito nada, porque yo estoy completo en Cristo. Maranata Yarumal, en Cristo estamos completos. En Cristo somos redimidos. En Cristo somos aceptados. En Cristo somos más que vencedores. Tercero, ¿por qué Juan llamó a Cristo el Verbo? Porque Él es el habla, el discurso de Dios para nosotros, y su medio de comunicación más excelente. Así que en Jesús y por Él, Dios siempre te dará su dirección. Escúchame lo que le voy a decir. Si usted tiene a Jesús, usted tiene acceso a la dirección de Dios para su vida. La voluntad de Dios no puede ser un misterio para un cristiano, porque él tiene a Cristo. Y si tiene a Cristo, Dios le habla. Y si Dios me habla, porque yo tengo a Cristo, yo tengo su dirección. Si tienes a Jesús, tendrás la palabra de Dios para tu vida. Y por último, ¿por qué Juan llamó a Jesús el Verbo? Porque Él es la sabiduría de Dios para nosotros. Así que si tienes a Jesús, ya eres sabio. ¿Sabe qué es lo más sabio que un hombre puede hacer? Tener a Jesús. Porque el que tiene a Jesús tiene la vida.